Continuamos en Mundo Inmobiliario. Se encuentra con nosotros Juan Ignacio Rodríguez Barrera, socio director de MAC Arquitectos Consultores. Querido Juan Ignacio, gracias por conversar con nosotros. El 2020, 2021 fueron años complicados para el sector de los centros comerciales. Sin embargo, hubo algunas aperturas. La pregunta es, ¿hubo algunos proyectos que continuaron, que se inauguraron o que, se lanzaron? Hola Luis, gracias por la invitación. Sí hubo, quizás no que se lanzaron, pero sí proyectos que se culminaron, proyectos que ya estaban en construcción desde el 2019 y que ya, pues, por su tamaño y prontitud ya no valía la pena hacerlos esperar y terminaron abriendo, aunque la realidad es que fueron menos de la mitad de los que se esperaran y de los que normalmente abrirían cada año. Lo mismo sucedió en 2021. Se continuaron algunas aperturas, ahí sí, algún proyecto nuevo. Muchos de los que abrieron fueron ampliaciones más que proyectos nuevos, pero también en el 21 fueron más o menos la mitad, tanto de los centros comerciales como del área rentable que típicamente hubieran abierto en los años previos a la pandemia, ¿no? Desde antes de la pandemia habíamos visto un fenómeno en otros países, Estados Unidos, por ejemplo, el cierre de estos centros comerciales. Sin embargo, México siempre tuvo estos mall-entertainment, porque ya se han convertido más en centros de entretenimiento que en centros comerciales. Y yo siempre había preguntado, desde antes de la pandemia, insisto, preguntaba, oye, ¿cuándo veremos esta tendencia que hay en otros países de cerrar los centros comerciales para pasar al comercio en línea? Y es que hoy digamos, la escena urbana que vemos en ciertas ciudades de Estados Unidos es centros comerciales abandonados que se han convertido incluso algunos en almacenes para este comercio electrónico, pero pues México no pasa lo mismo, ¿verdad? No, yo creo que hay dos grandes diferencias. Una es, muchos de esos moles que cerraron eran los moles clásicos que se hacían en los 80s, que estaban en la intersección de dos carreteras a 30 kilómetros de 4 poblaciones, ¿no? Y que la gente tomaba su auto y se iba a pasar el día al centro comercial. Más que el comercio electrónico, lo que sustituyó a esos centros comerciales fue la aparición de retailers medianos que ya no necesitaban estar en el mall para funcionar y el anclaje de las grandes tiendas departamentales, y que entonces, al no ser tiendas tan grandes, pues podían ponerse una en cada una de estas 4 poblaciones y evitar que la gente tuviera que salir 30 kilómetros hasta allá. Eso, súmale el costo de la gasolina que ha incrementado en todos estos tiempos, etcétera. Entonces, al no tener que salir la gente, los moles que estaban antes en las afueras de la ciudad, esos son los que están muriendo. Los centros comerciales que están dentro de las ciudades, rara vez vas a ver uno que haya cerrado. Incluso se han ampliado, se han modernizado, por supuesto, le han cambiado el concepto para poner cines que antes no existían en los malls en Estados Unidos y restaurantes, y como dijiste, una función de entretenimiento mucho más importante que solo la de comprar, ¿no? En México, la diferencia es que pues nosotros no podíamos movernos 30 kilómetros a un centro comercial. No tenemos la disponibilidad de autos y demás para que la gente se mueva, y eso obligó a que los centros comerciales estuvieran más cerca de las zonas urbanas, dentro de las zonas urbanas, y además en el 87% de los casos los centros comerciales están anclados con una tienda de autoservicio, cosa que en Estados Unidos tampoco se usa. En Europa sí, en Estados Unidos no. Entonces estos centros comerciales, que les llamamos community centers, pues, atienden eso, su comunidad, tienen una tienda de autoservicio y pues la gente va 2-3 veces por semana en algunos casos, ¿no? Y a esos después tuvimos a bien convertirlos no solo en grocery centers, ¿no? de comida, sino en también ponerles cines y también ponerles restaurantes y convertirlos en el mall para un segmento de la población medio, que es pues el que más consume en México. Y eso es lo que hace la diferencia entre la muerte del centro comercial en Estados Unidos y lo que sucede en México, ¿no? Entonces veremos durante 2022 y los años subsecuentes aperturas de más metros o de más centros comerciales, remodelaciones, porque claro que sí,
se han visto remodelaciones y ampliaciones, sobre todo, de grandes centros comerciales. Seguiremos viendo en los siguientes años el aumento de estos y también, si me puedes contestar, ¿cómo cerró el 2021 en cuanto a ocupación? Mira, la ocupación cerró al 90.1%, después de haber estado en 2019 al 94%. Entonces, sí hay una disminución ahí de 4 puntos. Las ampliaciones, hay algunas muy importantes que están en proceso, como la de Antara, por ejemplo, la de Plaza Satélite que abrió el año pasado, y hay proyectos nuevos que también están aperturando. Muchos de los que esperamos para el 2022 siguen siendo proyectos rezagados del 2020 incluso, y creemos que sí podemos lograr un número similar a lo que había previo a la pandemia. Pero habrá que ver porque pueden todavía retrasarse un poco más. Pues interesante, querido amigo, qué bueno que la absorción subió, porque sí, durante el inicio de la pandemia vimos pues el abandono de muchos locales comerciales, desafortunadamente. Sí. Y bueno, la afluencia ya se normalizó hoy, porque también había poca afluencia, muchas restricciones para entrar a algunos centros comerciales. Hoy siguen en algunos estados. Siguen algunas restricciones, creo que ya estamos pasando al semáforo verde en casi todos los estados y eso elimina estas restricciones. El cuarto trimestre fue un buen trimestre, la afluencia terminó un 2.3% arriba de la afluencia del cuarto trimestre del 2019, o sea que ya habríamos hablado de, no voy a decir una recuperación porque falta para recuperar lo que se perdió, pero sí ya un regreso a los ritmos tradicionales. Sin embargo, pues, como recordamos en enero, volvieron a haber, más que restricciones, la propia gente se guardó, con razón, por el cuarto pico, y yo creo que para enero y febrero disminuyó bastante, aunque hoy estamos viendo ya también un regreso. Lo mismo pasó con los cines, ¿no? El cuarto trimestre del cine con Spider-Man fue espectacular. Se rompieron récords. Las ventas de esos fines de semana fueron superiores a ventas anteriores a la pandemia. Y yo creo que en función de que sigan llegando nuevas películas, como la que viene de Batman, por ejemplo, pues vamos a ver que la gente regrese al cine, ¿no? Que es un ancla importante. Y a estos niveles prepandemia que tenían los centros comerciales, ¿cuándo regresaremos? Pues yo espero que si ya no tenemos picos importantes de contagio, no soy el experto en el caso, pero todo el mundo dice que eso es lo que viene, ¿no? Ya una disminución, una regularización de los ritmos de contagios, pues que empecemos ya a tener una vida más parecida a la que teníamos antes, y eso también es regresar a los centros comerciales. Y de hecho lo hemos visto en cada punto en donde los contagios han bajado, la afluencia a centros comerciales y las ventas han subido, ¿no? Totalmente, pues ojalá que esto lo veamos pronto. Muchas gracias Juan Ignacio Rodríguez Barrera, socio director de MAC Arquitectos. Gracias por conversar con nosotros. Gracias a ti, Luis. Al contrario, gracias. Continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.